Hola, bienvenidos al taller de matemáticas del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Melissa Botello. El día de hoy vamos a hablar sobre el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor y las operaciones con fracciones numéricas. Comencemos hablando del mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de dos números, por ejemplo A y B, es el número más pequeño que es múltiplo de ambos números. Para denotar el mínimo común múltiplo podemos hacer uso de estas dos expresiones. Por ejemplo, si piden calcular el mínimo común múltiplo del número 4 y el número 6, lo que haríamos de manera empírica sería lo siguiente. Realizar las tablas de multiplicar de los dos números de los que están pidiendo el mínimo común múltiplo, en este caso de 4 y de 6, y verificar cuáles de los resultados se repiten en ambos múltiplos. En este caso está resaltado con rojo el número 12 y el número 24. Estos dos son múltiplos tanto de 4 como de 6. Pero lo que piden calcular es el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, nos quedamos con el número más pequeño que se repite, en este caso es el 12. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12. Ahora, no podemos determinar el mínimo común múltiplo siempre de forma empírica. Vamos a ver ahora un desarrollo formal para la obtención del mínimo común múltiplo. El primer paso es descomponer los números en números o factores primos. ¿Cómo realizamos esto? Pues el número se va a dividir sucesivamente entre números primos hasta llegar a 1. Recordemos que los números primos son aquellos números enteros que solo tienen dos divisores, el 1 y el número mismo. Por ejemplo, el número 2, el número 3, el 5, el 7, el 9, los cuales solamente pueden dividirse entre ese número y entre 1. El 1, por ejemplo, no es un número primo, porque solamente tiene un divisor, que es el número 1. Vamos a ejemplificar esto. Tenemos aquí el número 324. Si lo queremos descomponer en factores primos, lo que vamos a hacer es primero irnos al número primo más pequeño por el cual se pueda dividir. En este caso sería el 2. Si dividimos 324 entre 2, obtenemos 162. Esto se puede dividir nuevamente entre 2, lo cual resulta 81. El 81 no se puede dividir entre 2, pero sí entre 3, el cual también es un número primo. Entonces, realizando esto así sucesivamente, hasta que llegamos a este punto donde el resultado queda 1, hasta aquí acaba la descomposición de este número 324. Resumiendo esta descomposición, esto es igual a el 2, que es la base, es el primer número primo que usamos, y este se repitió dos veces, 1 y 2. De aquí que viene este exponente, que es 2 al cuadrado. Esto lo vamos a multiplicar por el otro número primo que también se usó. La base es el 3 y se repitió 4 veces. Por lo tanto, lo multiplicamos por un 3 elevado a una potencia 4. El siguiente paso para obtener el mínimo común múltiplo es multiplicar todas las potencias que aparecen en las descomposiciones. Y por último, si alguna de las bases se repite, se elige la de mayor exponente. Vamos a checar un ejemplo para poder ver de manera más clara tanto el paso 2 como el paso 3. Por ejemplo, calcular el mínimo común múltiplo de los números 180 y 320. La descomposición de estos dos números es la siguiente. La del 324 ya la hicimos anteriormente. Y bueno, entonces de esta manera, este es el paso 1, descomponer los números. El paso número 2 dice que hay que hacer el producto de las potencias que aparecen. Pero si alguna de las bases se repite, se elige la de mayor exponente. Tanto en el número 180 como en el 324 se repite la base 2. Ambas están con el mismo exponente, por lo tanto 2 al cuadrado va a estar como parte del mínimo común múltiplo. La base 3 también se repite, pero tenemos una con un exponente 2 y una con un exponente 4.
La regla nos dice que nos quedemos con la de mayor exponente, por lo tanto vamos a multiplicar por 3 elevado a una potencia 4. Y por último, el 180 también usó el factor primo del número 5. Aunque no se repita, esto también forma parte del mínimo común múltiplo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es el producto de estas tres potencias. El resultado de esto es 1620. Ese es el mínimo común múltiplo de 180 y 324. Bien, hablemos ahora sobre el máximo común divisor. El máximo común divisor de dos o más números es el número más grande por el que se pueden dividir dichos números. Para escribir esto usamos las iniciales y de dos números, siendo A y B dos números. Para obtener el máximo común divisor, el primer paso es descomponer en factores primos. Este paso ya lo hicimos, coincide con el del mínimo común múltiplo. Y para esto vamos a usar los mismos números, que fueron 180 y 324. La descomposición de estos números es esta de aquí. El segundo paso es elegir los factores comunes, pero ahora con la menor potencia. En este caso, por ejemplo, para la base 2, tienen exactamente el mismo exponente. Entonces aquí no hacemos una elección, pero en el caso de la potencia de la base 3, perdón, hay uno con potencia 2 y otro con potencia 4. Nos quedamos con el de menor potencia, que en este caso sería el de 3 elevado a una potencia 2. El tercer paso es multiplicar los factores primos. Por lo tanto, el máximo común divisor de 180 y 324 es el 2 elevado a una potencia 2 por el 3 elevado a una potencia igual de 2. En este caso ya no ponemos el 5 porque solamente necesitamos incluir aquellos factores primos que se repiten. De esta manera, el 2 al cuadrado es 4 y el 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, el resultado de esto es 36. Muy bueno, por último, revisemos el planteamiento de las operaciones con fracciones numéricas. El primer caso es sumas y restas con fracciones numéricas. Para este caso, el planteamiento es el siguiente. Si tenemos una suma de varias fracciones numéricas, esto es más de 2, entonces la ecuación para resolver esto es la siguiente, donde m mayúscula es el mínimo común múltiplo y f con subíndice 1 es el mínimo común múltiplo dividido entre el primer denominador y así sucesivamente. El de subíndice 2 sería el mínimo común múltiplo sobre el segundo denominador y así sucesivamente. En el caso de la resta, pues simplemente cambia el signo. El segundo caso es la multiplicación de fracciones numéricas. Para este caso, si tenemos una fracción a sobre b y c sobre d, entonces el resultado de esto es el producto directamente de los numeradores sobre el producto de los denominadores. Para esto es importante que b y d sean diferentes de 0. Y por último, el caso de la división. Si tenemos una fracción m sobre n y a sobre b y hacemos la división de estas fracciones, entonces vamos a dejar la primera fracción igual y lo que haríamos es invertir la segunda fracción. Esto es, el denominador se convierte en numerador y el numerador se convierte en denominador y entonces lo que hacemos ahora es realizar un producto de esta modificación de fracciones. De esta manera, como lo hicimos en el ejemplo anterior, el resultado es el producto de los numeradores sobre el producto de los denominadores. Para esto es importante mencionar que ni n, ni b, ni a sean igual a 0. Tienen que ser diferentes de 0. Y con esto terminamos la lección de hoy. Muchas gracias por su atención y los espero en la siguiente lección.